Estamos en comunicación con el doctor Ricardo Rodríguez Silveros. Buenos días, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, Benjamín Ligeres. ¿Cómo están las cosas? Muy bien, muchísimas gracias por atendernos tempranito. Yo estaba viendo participaciones tuyas en medios de comunicación, Ricardo, y quería consultarte lo siguiente. Si puedes hablar un poco más alto. ¿Le puedes subir el retorno? ¿Ahora me escuchas mejor, Ricardo? Sí, ahora te escucho mejor, sí. No, te decía que te escuché participaciones tuyas en otros medios de comunicación, y me interesaría poder consultarte sobre los siguientes temas. La soja, la exportación agrícola global, este año ronda los 5.000 millones de dólares. La de granos en particular, 2.500 millones, de una producción de 5 millones de toneladas. Producto Interno Bruto que en gran medida creció, merced a esto que te estoy señalando, 14.9%. Y hoy aparece una información que las grandes industrias en Paraguay concentran el 90% de los ingresos. Entonces, el tema es cómo se explica. Tenemos casi 15% de crecimiento, récord en producción, exportación, y sin embargo tenemos una desigualdad social creciente en el país según informe de la CEPAL. ¿Qué nos está pasando? Se hace mucha fiesta, pero a la hora de la realidad, la inmensa mayoría de la población no es parte de las celebraciones. Eso tiene que ver con el modelo de desarrollo que se está poniendo en práctica en Paraguay, consciente o inconscientemente. Las políticas públicas lo fortalecen y las privadas aún más. Se trata de un modelo económico concentrador y excluyente. Los beneficios del alto crecimiento del Producto Interno Bruto se concentran en los estratos superiores de la pirámide poblacional. Se concentran también en algunas grandes empresas, tanto locales como internacionales. Se concentran además en algunos sectores y subsectores económicos, así como en algunos productos. Pero no existe un efecto de ampliación del beneficio económico y social a los demás estratos poblacionales, a los demás subsectores y productos. Es decir, lo que tenemos en estos años en Paraguay es un crecimiento en la parte superior de la población y en la parte superior de la clasificación empresarial, no en el resto del país ni en el resto de las empresas. Eso es lo que llama la atención por un lado. Y por otro lado hay que saber también que si bien es cierto que estamos creciendo con cifras que baten récords en este país y también incluso en varias regiones del mundo, pero también hay que decir que el consumo interno baja. Exacto. La demanda interna se contrae. Exacto. Y eso ocurre porque el gran crecimiento que se observa se orienta principalmente al exterior. Digo principalmente a la demanda externa. Hay también algunos subproductos y subsectores que son del mercado interno, pero son la minoría. Algún gran beneficio están teniendo, por ejemplo, el supermercadismo, las telefonías móviles, el sector de la construcción, etcétera. Pero lo que está clarísimo es que hay una parte importante del consumo interno que cae por varias razones. En primer lugar, porque en estos últimos meses el Poder Ejecutivo no estaba honrando sus compromisos con sus contratistas y demás proveedores. Sí. Y es una parte importantísima, porque ya sabemos que el Estado es ese cliente más grande que tienen acá las empresas. Aparte que es el principal promocionador de puestos de trabajo para el país, ¿verdad? Aparte de eso, hay que señalar que el contrabando de productos argentinos a este país es enorme, nunca visto antes. Eso tiene que ver ciertamente con un problema doméstico argentino, por la diferencia cambiaria gigantesca que tiene el tipo de cambio libre con el tipo de cambio oficial en este país. Pero igual hay que decir que es impresionante la porosidad de nuestras fronteras, porque pueden venir realmente todos los productos que uno quiera por todas partes del país. No hay inconvenientes. Se está descubriendo que hay incluso empresas grandes que tienen productos comprados de contrabando del vecino país
también algunas góndolas de supermercados, es decir, impresionante. Entonces, esos dos factores, en primer lugar, la mora que había tenido el sector público, que ahora está empezando a mermar, con sus contratistas y proveedores, ha sido demasiado grande. Eso contrae la demanda interna. Aparte de eso, el contrabando masivo de productos argentinos es gigantesco. Eso también contrae la demanda interna. La demanda interna en el sentido de productos que son producidos por paraguayos o por empresas que han invertido en este país, independientemente de que sean paraguayos los accionistas o no. Pero hay un tercer factor que es también poderosísimo, y es la corrupción omnipresente, cada vez más grande, de la que sufre el país también, especialmente en altas esferas de los poderes del Estado y en otras dependencias estratégicas del sector público. Se roba dinero a mansalva. Se están metiendo en sus bolsillos privados recursos públicos que son sumamente escasos y que están destinados, obviamente, a políticas públicas para superar ese crecimiento económico desigual, para crear mayor justicia social y para también combatir el desequilibrio medioambiental. Bueno, en otras palabras, he mencionado solamente tres factores, pero que son poderosísimos. La mora del sector público a los contratistas y proveedores, que sigue siendo vigente a pesar de que está empezando a disminuir, el contrabando masivo de productos argentinos y una corrupción a mansalva. En esas condiciones, por supuesto, que está ocurriendo lo que ocurre, y es que tenemos altas cifras de crecimiento económico, pero ese crecimiento económico no está distribuido hacia adentro de forma equitativa entre los demás empresarios o empresas o trabajadores. Aparte de eso, hay una pobreza extrema que asusta, es decir, no existe justicia social en este país, y el caos medioambiental es espeluznante. Yo creo que no hay forma mejor de explicar la situación por la que estamos pasando, analizando todos esos factores. Sin lugar a dudas. Y ahora, ¿cómo se define? Porque es una paradoja esta de Producto Interno Bruto que crece de manera exponencial, y sin embargo tenemos altas tasas de pobreza que van en aumento, morosidad también, porque este es un fenómeno que se está dando en el sistema financiero. La gente está endeudada, o mucha gente está endeudada y empieza a tener problemas de pago, cae el consumo interno. Entonces, son dos realidades que evidentemente tienen que ver con el modelo, como vos decís, con el modelo económico, pero hoy no basta hablar de crecimiento económico. A lo que voy es lo siguiente: en nuestro país hace tiempo, o nunca creo, se debe instalar la discusión sobre lo que implicaría un proyecto de desarrollo nacional, y siempre se limitó la discusión al crecimiento y lo importante que los datos macroeconómicos, que la macroeconomía, que el crecimiento, pero con eso no se va al supermercado, como decías vos. Entonces, ¿cómo se puede definir? Evidentemente, a lo mejor es una exageración decir es una situación recesiva porque la gente no tiene plata en el bolsillo, es cada vez más pobre, le cuesta pagar sus cuentas, hay caída del consumo interno. A lo mejor es, te digo, excesivo decir, es un exceso decir estamos en una situación semi-recesiva, pero esa es la realidad de un sector muy grande de la población. Contradictoriamente, tener un Producto Interno Bruto que crece monumentalmente. ¿Cómo se puede definir una situación como esta? ¿Cómo se llama en términos económicos? Y la razón principal de eso que está ocurriendo es que no hay mayorías políticas, ni en los partidos políticos, ni en las cámaras legislativas, para articular políticas públicas que mejoren el desarrollo económico hacia un desarrollo inclusivo, es decir, que incluya a los demás empresarios también, hacia mayor justicia social y hacia un equilibrio medioambiental. Es decir, mientras nosotros no tengamos esas mayorías en los partidos políticos, en el Congreso Nacional, aunque tengamos un poder ejecutivo poderosísimo, que no lo tenemos porque el presupuesto público es escaso y además lo roban a mansalva, y aunque tengamos una justicia que haga honor a su nombre, que no la tenemos tampoco. Bueno, entonces, ¿cómo? En Estado de Derecho, la única forma de superar esos inconvenientes es a través de leyes que sean sancionadas y promulgadas, que sean bien ejecutadas, me refiero al Poder Ejecutivo, y cuya observancia sea estricta desde el Poder Judicial. Si no conseguimos eso, y tenemos por delante una tarea intergeneracional de largo plazo, porque todo eso pasa por la educación cívica. Hay que
enseñar a la gente, educar a la gente, que todo es posible, pero solamente con mayorías. Claro. Ahora, qué doloroso resulta ver algunos datos, algunos indicadores de América Latina, y en donde muestran que en países que también tienen muchos problemas de pobreza, como Brasil y otros, han ido disminuyendo las desigualdades sociales, y Paraguay, sin embargo, amplía sus desigualdades sociales. ¿Qué están haciendo estos otros países que nosotros no? Sí, justamente eso quería decir. Deberíamos tomar ejemplo de estos países que, a pesar de tener sus dificultades y también enormes, han conseguido poner énfasis en la reducción de la pobreza, y lo han conseguido. Está el caso de Brasil, está el caso de Chile, está el caso del Uruguay, está el caso de Costa Rica. Hay países que podemos tomar como ejemplo, países pequeños también como Uruguay y Costa Rica, y países grandes como Brasil. Desde luego que hay mucho que aprender, Benjamín Díaz. Claro, sí, claro. Una última consulta. Esto que está sucediendo hoy en Argentina, ¿vos crees que tiene un trasfondo estrictamente político, o también, como telón de fondo, hay una situación económica que empieza a manifestarse de manera bastante brutal, como lo que sucedió ayer en 17 provincias argentinas con saqueos y compañía? Bueno, esta es una combinación virulenta de ambos factores políticos y factores económicos, que tienen repercusiones también sociales, como se ha visto en estos asaltos, saqueos, hasta asesinatos ahí, ¿no? Sí. Entonces, en estas circunstancias, mientras el gobierno de Cristina Kirchner siga poniendo énfasis en esta política que ha puesto en vigencia en los últimos años ya, y que tiene varios síntomas de mal manejo, como el tipo de cambio, por ejemplo, ¿no? Mientras esto siga allí, va a ser difícil solucionar la situación, porque todo pasa en este caso por el gobierno, que ha sido elegido democráticamente en Argentina y está aplicando políticas económicas equivocadas. Esta es mi opinión. Y mientras ese gobierno esté en el poder, y no hay nada que hacer. Entiendo. Bueno, te agradezco mucho por el tiempo, Ricardo. Hasta un próximo contacto.